Buenas, mi nombre es Manuel Marval, estudiante de la Universidad Fermín Toro, y le voy a explicar un ejercicio de resonancia en paralelo para la materia Circuitos Eléctricos 2. Una red de resonancia en paralelo consta de una resistencia de 60 ohmios, de una bobina de 200 milihenrios y de un capacitor de 120 microfaradios, que está conectado a través de una tensión de alimentación que tiene una salida constante de 100 voltios en todas las frecuencias. Nos mandan a calcular la frecuencia de resonancia, el factor de calidad Q, el ancho de banda y la corriente del circuito en resonancia. Cuando se conecta un circuito RLC en paralelo alimentado por una señal alterna, hay un efecto de esta en cada uno de los componentes. En el capacitor aparecerá una reactancia capacitiva y en la bobina aparecerá una reactancia inductiva, dada por las siguientes fórmulas. La reactancia inductiva viene dada por 2pi por F por L, y la reactancia capacitiva viene dada por 1 sobre 2pi por F por C. Los valores de esta reactancia dependen de la frecuencia de la fuente. A mayor frecuencia, XL es mayor y XC menor y viceversa, pero hay una frecuencia para la cual los valores de XL y XC son iguales. Esta frecuencia se llama frecuencia de resonancia y se obtiene de la siguiente fórmula. Fr es igual a 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de L por C. Con esta fórmula podemos encontrar el literal A, donde nos mandan a buscar la frecuencia de resonancia. Sustituyendo los valores, tenemos que 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de 200 milihenrios por 120 microfaradios. Esto nos dará un valor de 32,5 Hz. Ya calculamos el literal A, que era la frecuencia de resonancia, y nos dio 32,5 Hz. Ahora vamos a calcular el factor de calidad. El factor Q de un circuito de resonancia en paralelo es la inversa de la expresión para el factor de calidad de un circuito serie, y se puede obtener como Q es igual a R sobre la reactancia inductiva, donde sabemos que la reactancia inductiva es 2pi por F por L. Por lo tanto, R sobre 2pi por F por L, sustituyendo los valores, tenemos que la resistencia es 60 ohmios. 60 ohmios sobre 2pi por la frecuencia, que fue la que nos dio aquí en el literal A, 32,5, por la bobina, que es de 200 milihenrios. Esta operación nos dará un valor de 1,46. Este es el valor del factor de calidad. Ahora calcularemos el ancho de banda. El factor de calidad lo podemos relacionar con el ancho de banda de esta manera. Q es igual a la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. De esta fórmula podemos despejar el ancho de banda, que nos daría que el ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad. Tenemos la frecuencia de resonancia, que es 32,5 Hz, y tenemos el factor Q, que es 1,46, y eso nos dará un valor de 22 Hz.
Ya hemos calculado el literal A, B y C, que es la frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda. Ahora vamos a calcular la corriente del circuito en resonancia. En este tipo de circuito, la corriente total la podemos calcular de la siguiente manera. I total es igual a la raíz cuadrada de la corriente de la parte real más la corriente de la parte imaginaria o de la parte de la reactancia. La parte real es la parte de la resistencia. Por lo tanto, vemos que la podemos llamar IR y la elevamos al cuadrado más la parte imaginaria o la parte de la reactancia. Como están en paralelo, las restamos y podemos llamar a la parte de la bobina IXL y la parte del capacitor IXC. Y eso la elevamos al cuadrado. Como la condición en paralelo nos dice que IXL es igual a IXC, podemos pasar IXC para este lado y nos queda que IXL menos IXC es igual a 0. Y podemos ver que esto es igual a esto. Por lo tanto, esto se nos hace 0 y nos queda solo la parte real, que sería I total es igual a la raíz cuadrada de IR al cuadrado. Aquí se puede ir la raíz, con lo cual nos queda solo IR. Esto quiere decir que la corriente que circula por el generador es la misma que circula por la resistencia y por lo tanto se puede calcular por la ley de Ohm, que sería B sobre R. Tenemos que B es 100 voltios y R es 60 ohms, y esto nos da un valor de 1,67 amperios. Esta red, que está conformada por la bobina y por el condensador, se le conoce como circuito tanque, que es un circuito LC. La corriente que fluye alrededor de un circuito tanque se puede calcular de la siguiente forma. I sub X es igual a Q por I total, que la acabamos de calcular. Entonces, 1,46 por 1,67 nos da un valor de 2,45 amperios. Hay que tener en cuenta que la corriente absorbida de la red en resonancia, o sea, la corriente resistiva, es de solo 1,67 amperios, mientras que la que fluye alrededor del circuito LC tanque es mayor, es de 2,45 amperios. Podemos comprobar este valor por medio del cálculo de la corriente que fluye a través del inductor o del condensador. Calculando la corriente que fluye a través del inductor, tenemos que I sub L es igual a B sobre XL. Sabemos que XL es 2pi por F por L, entonces tenemos que 100 sobre 2pi por 32,5 por 200 milihenrios. Esto nos dará un valor de 2,45 amperios. Y si calculamos la corriente por medio del capacitor, diciendo que IC es igual a B sobre XC, nos dará el mismo valor. Esto fue todo, espero que se haya entendido. Gracias.